¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, espero que todos ustedes estén arrancando el mes de mayo con muchísima actitud, muchísima determinación y ganas de lograr todos sus objetivos. Y bueno, pues aquí en Connect también tenemos unos retos muy padres para todos ustedes, que espero que todos ustedes se puedan llevar uno de estos premios. Así es que pues aquí le van los retos que van a tener ahora. Estos retos van a estar a lo largo de todo el mes para todas las personas que estén entrando en Connect o que cumplan la característica para poder participar con nosotros. Entonces aquí les va el reto número 1. El reto 1 consiste en un reto de 7 días para alcanzar el rango de ejecutivo. Así es que a partir del 1 de mayo, si yo logro llegar al rango de ejecutivo, si es que yo estoy en el rango de amigo, si yo alcanzo este rango en 7 días, entonces yo me voy a llevar una gift card del mismo monto de mi perfil, ya sea Light de 150 Connect Coin, o si soy Premium, me voy a llevar una gift card de 800 Connect Coin adicional a los bonos, adicional a lo que yo ya me esté llevando por el logro de ese objetivo. Bueno, aquí les va reto número 2. El reto número 2 es que si ustedes logran avanzar al rango de coordinador en un periodo de 14 días desde mi inicio, o por ejemplo, si yo estoy en el rango de ejecutivo desde el 1 de mayo, entonces yo tengo 7 días, si es que yo ya estoy en el rango de ejecutivo, tengo 7 días para alcanzar el rango de coordinador a partir del 1 de mayo, y si yo logro esto, me llevo un booster del 20% por un mes. Así es que si yo arranco en el rango de amigo del 1 de mayo, alcanzo el rango de ejecutivo en 7 días, de ahí tengo 7 días más para alcanzar el rango de coordinador y llevarme un booster. Recuerden que con el booster se van a llevar un incremento del 20% al finalizar el periodo mensual de todas las comisiones que hayan generado. Así es que estoy seguro que va a ser un gran premio y con muchos beneficios para ustedes. Ahora, aquí les va el reto número 3. El reto número 3 es que la persona en todo el mes que logre alcanzar el número 1, la posición número 1 de tu país, te vas a llevar una variedad de premios. Para empezar, la persona que gane, si es Light, tiene que tener por lo menos 50 puntos para poderse llevar el premio. Si yo soy Premium, tengo que tener por lo menos 100 puntos para poder posicionarme el número 1 y poderme llevar el premio. Pero si yo califico y en mi país, en el ranking que ustedes tienen en su área de Office gana, ustedes terminan en el lugar número 1 de tu país en puntos, entonces te vas a llevar lo siguiente, te vas a llevar un booster nuevamente de un 20% por un mes, que también te va a incrementar tu potencial nuevamente por otro periodo adicional del 20% en todas tus comisiones. Te vas a llevar una landing page de un mes también pagada, incluida dentro de tus premios. Y te vas a llevar también una gift card del mismo monto de tu perfil, ya sea que eres Light de 150 Connect Coin o de tu perfil Premium, te vas a llevar una gift card de 800 pesos Connect Coin si eres el primer lugar. Así es que les deseo mucha suerte a todos, agárrense, pónganse las pilas, hablen con todos sus amigos, ya tienen el video de presentación, úsenlo, súbanlo a sus redes sociales y empiecen a meter a todos sus amigos dentro de Connect. Nos vemos a la siguiente, hasta luego.